había un viejo carpintero que durante 40 años construyó casas en un pequeño pueblo del norte de México. Nunca fue el más rico ni el más famoso, pero tenía una costumbre que llamaba la atención de todos. Antes de colocar la primera tabla de cada vivienda, caminaba lentamente alrededor del terreno, guardaba silencio durante unos minutos y después sonreía como si hubiera descubierto algo invisible. Cuando un aprendiz le preguntó por qué hacía aquello, el anciano respondió con una frase que parecía demasiado simple para tener valor. La mayoría de las personas mira las paredes que levantará, pero muy pocas observan el suelo sobre el que terminarán viviendo. Años después, el joven comprendió que aquella enseñanza no hablaba de madera ni de ladrillos. Hablaba de la vida. Quien solo observa lo que tiene enfrente suele convertirse en parte del juego. Quien aprende a mirar lo que sostiene todo el juego, comienza a entender por qué algunas personas siempre parecen ir un paso adelante. Algo parecido ocurre cuando pensamos en la historia del dinero, del poder y de las grandes fortunas. La mayoría cree que todo empezó con fábricas gigantes, bancos enormes o edificios de cristal donde hombres con trajes elegantes toman decisiones capaces de mover al mundo entero. Pero esa imagen solo representa la superficie. La verdad que pocas personas se detienen a mirar es mucho más antigua, más silenciosa y también más inquietante. Antes de los rascacielos existieron los campos. Antes de las bolsas de valores existieron las plantaciones. Antes de los contratos financieros, existió la capacidad de convertir el trabajo humano en una fuente permanente de riqueza para unos cuantos. Esa transformación no ocurrió de un día para otro, fue una evolución lenta, casi imperceptible, que cambió la forma en que una nación entendía el poder. Lo más sorprendente es que cada etapa parecía muy diferente de la anterior, aunque todas compartían el mismo objetivo: conservar el control, mientras el resto del mundo creía que estaba contemplando una realidad completamente nueva. Ese es el detalle que pocas veces aparece en los libros escolares. Las formas cambian, los nombres cambian, incluso cambian las leyes y los discursos. Pero la lógica profunda permanece escondida debajo de todo. Tal vez alguna vez te preguntaste por qué ciertos acontecimientos históricos parecen inevitables. ¿Por qué algunas guerras terminan beneficiando siempre a determinados grupos? ¿Por qué después de cada gran crisis aparecen nuevas fortunas mientras millones de personas apenas consiguen recuperarse? La respuesta no suele encontrarse en el acontecimiento visible, sino en aquello que ya estaba preparado mucho antes de que comenzara. Como el carpintero, que primero observaba el suelo antes de construir la casa, existen grupos capaces de mirar varias décadas hacia adelante, mientras la mayoría solo intenta sobrevivir al presente. Si has llegado hasta aquí, es porque probablemente también sientes que muchas explicaciones tradicionales ya no alcanzan para comprender lo que ocurre alrededor. Quizás has notado que las noticias muestran los efectos, pero rara vez hablan de las estructuras que producen esos efectos. Ese pequeño detalle marca una diferencia enorme. Cuando una persona entiende, el mecanismo deja de reaccionar con miedo y empieza a observar con calma. Ese cambio de perspectiva es precisamente lo que convierte a un espectador en alguien consciente del juego que otros prefieren mantener oculto. Para entender todo esto, debemos viajar hacia una época en la que Estados Unidos todavía era un país joven, un territorio inmenso, lleno de posibilidades, pero también profundamente dividido. Mientras algunas regiones comenzaban a imaginar ciudades industriales, otras seguían dependiendo casi por completo de enormes plantaciones donde el algodón, el tabaco y la caña de azúcar representaban mucho más que simples cultivos. Eran la base de un sistema económico que concentraba riqueza, influencia política y prestigio social en manos de un reducido grupo de familias. Desde lejos aquellas plantaciones podían parecer símbolos de prosperidad, grandes casas rodeadas por interminables campos verdes, carruajes elegantes recorriendo caminos de tierra, y comerciantes llegando desde puertos lejanos para cerrar nuevos acuerdos. Sin embargo, detrás de esa imagen existía una realidad mucho más dura. El funcionamiento de todo el sistema dependía del trabajo forzado de miles de personas privadas de libertad.
Cada jornada comenzaba antes de que apareciera la primera luz del amanecer y terminaba cuando el sol desaparecía por completo. El beneficio económico nacía de una desigualdad convertida en regla cotidiana. A simple vista podría parecer que solo estamos hablando de un capítulo oscuro de la historia, pero el problema no estaba únicamente en la esclavitud. El verdadero asunto era la forma en que aquel modelo organizaba toda la sociedad. Quienes controlaban las plantaciones también influían en las leyes, en las decisiones políticas y en la manera en que muchas personas entendían el orden natural de las cosas. Cuando una estructura consigue que sus privilegios parezcan normales, deja de necesitar explicaciones constantes. Basta con repetir la costumbre durante suficiente tiempo para que la mayoría deje de cuestionarla. Esa es una de las lecciones más importantes que podemos extraer incluso hoy. El poder más efectivo casi nunca necesita levantar la voz. Funciona porque logra convencer a las personas de que las reglas siempre fueron así y de que no existe otra alternativa posible. Esa estrategia no pertenece únicamente al pasado. Cambia de apariencia con los años, adopta nuevos discursos y utiliza tecnologías diferentes, pero conserva la misma esencia. Por eso, resulta tan importante observar la historia con atención, no para vivir atrapados en ella, sino para reconocer patrones que todavía siguen presentes bajo formas distintas. Mientras el sur fortalecía su economía agrícola basada en enormes extensiones de tierra, el norte comenzaba a mirar hacia otro horizonte. Allí crecían pequeños talleres, caminos ferroviarios y nuevas ideas relacionadas con la producción industrial. El contraste era cada vez más evidente. Un modelo necesitaba conservar mano de obra sometida para mantener sus ganancias. El otro requería trabajadores libres, innovación constante y mercados en expansión. Eran dos maneras completamente diferentes de imaginar el futuro de una misma nación. Muchas personas creen que los grandes cambios históricos aparecen de repente, como una tormenta inesperada. Sin embargo, casi siempre nacen de tensiones que llevan años acumulándose. Las diferencias económicas comenzaron a transformarse en diferencias políticas, culturales y finalmente ideológicas. Cada lado defendía su visión del progreso convencido de que representaba el único camino posible. Mientras tanto, los intereses financieros crecían silenciosamente detrás de cada discurso público. Lo que parecía una discusión moral también escondía una lucha por definir quién controlaría la riqueza durante las siguientes generaciones. Esa parte suele pasar desapercibida porque resulta más sencillo dividir la historia entre héroes y villanos. Pero la realidad acostumbra a ser mucho más compleja. Cuando observamos con detenimiento, descubrimos que detrás de casi todas las decisiones importantes aparecen incentivos económicos, disputas por recursos y estrategias de largo plazo. Comprender eso no significa justificar el sufrimiento de quienes fueron víctimas del sistema. Significa reconocer que las estructuras de poder rara vez desaparecen por completo. Normalmente se transforman, cambian de rostro y continúan avanzando bajo nuevas reglas. Quizá en este momento estés recordando alguna situación de tu propia vida. Un empleo donde las reglas parecían beneficiar siempre a las mismas personas. Una deuda que crecía aunque hicieras todo correctamente. Una promesa de prosperidad que terminó convirtiéndose en dependencia. Esos ejemplos cotidianos ayudan a entender algo fundamental. Los grandes mecanismos históricos también existen en pequeña escala. Cuando identificamos el patrón, dejamos de pensar que todo ocurre por casualidad. Esa capacidad de reconocer conexiones invisibles es precisamente la diferencia entre quien solo consume información y quien empieza a construir criterio propio. No se trata de desconfiar de todo, ni de aceptar cualquier teoría llamativa. Se trata de aprender a formular preguntas diferentes. ¿Quién obtiene el mayor beneficio cuando una estructura permanece igual? ¿Qué intereses aparecen detrás de una decisión presentada como inevitable? ¿Por qué ciertos cambios reciben apoyo inmediato mientras otros encuentran resistencia durante décadas? Esas preguntas no ofrecen respuestas instantáneas, pero abren una puerta que muchos prefieren mantener cerrada.
Y justo cuando parecía que el sistema basado en las grandes plantaciones era demasiado poderoso para cambiar, comenzó a gestarse una confrontación que transformaría para siempre el destino económico de Estados Unidos. Lo que estaba a punto de ocurrir no solo decidiría el futuro de millones de personas, también marcaría el nacimiento de una nueva forma de poder mucho más ambiciosa, más eficiente y mucho más difícil de identificar a simple vista. El conflicto no apareció de la noche a la mañana. Durante años fue creciendo como una grieta silenciosa en los cimientos de una casa antigua. Desde lejos parecía que todo seguía funcionando con normalidad. Los mercados continuaban vendiendo algodón, los barcos seguían cruzando el océano y las grandes familias del sur mantenían sus privilegios. Pero debajo de esa aparente estabilidad, las diferencias económicas ya eran demasiado profundas para mantenerse ocultas por mucho más tiempo. Mientras los propietarios de las plantaciones defendían un modelo basado en enormes extensiones de tierra y mano de obra sometida, en el norte comenzaba a surgir una visión completamente distinta. Allí el ruido de las máquinas empezaba a reemplazar el sonido de los campos. Los talleres crecían alrededor de las ciudades. Las vías del ferrocarril unían regiones cada vez más lejanas, y miles de inmigrantes llegaban con la esperanza de construir una nueva vida. Para muchos, aquello representaba progreso. Para otros, significaba una amenaza directa contra todo aquello que habían considerado intocable durante generaciones. La mayoría de las personas recuerda aquel enfrentamiento como una guerra motivada únicamente por la esclavitud. Esa explicación contiene una parte importante de la verdad, pero deja fuera un elemento decisivo. Detrás del debate moral, también existía una disputa sobre cuál sería el modelo económico capaz de dominar el futuro del país. No solo estaba en juego la libertad de millones de personas, también se decidía quién controlaría la producción, el comercio y la riqueza durante las siguientes décadas. Cuando una estructura económica comienza a quedarse atrás frente a otra más eficiente, suele reaccionar intentando proteger sus privilegios. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Quienes ocupan la posición dominante rara vez renuncian voluntariamente al poder. Por el contrario, buscan conservarlo utilizando todos los recursos disponibles. Esa dinámica no pertenece únicamente al pasado. Todavía hoy puede observarse en empresas, instituciones e incluso en relaciones personales donde alguien intenta impedir cualquier cambio que amenace su posición. Imagina por un momento a dos comerciantes instalados en el mismo mercado. Uno continúa vendiendo exactamente igual que hace 30 años, porque durante mucho tiempo obtuvo excelentes resultados. El otro empieza a utilizar nuevas herramientas, mejora sus procesos y encuentra formas más rápidas de llegar a sus clientes. Al principio, la diferencia parece pequeña, pero conforme pasan los años, la distancia entre ambos se vuelve enorme. El primero culpa a las circunstancias. El segundo comprende que el mundo ya cambió. Algo parecido estaba ocurriendo con la economía estadounidense en aquella época. Las regiones industriales no dependían únicamente de la fuerza física. Necesitaban ingenieros, inventores, trabajadores especializados y empresarios capaces de mejorar continuamente la producción. Cada nueva máquina permitía fabricar más productos en menos tiempo. Cada avance tecnológico reducía costos y ampliaba mercados. Mientras tanto, las grandes plantaciones seguían confiando casi exclusivamente en un modelo cuya principal ventaja consistía en disponer de mano de obra extremadamente barata gracias a un sistema profundamente injusto. Esa diferencia terminó convirtiéndose en un problema imposible de ignorar. Una economía basada en la innovación necesita personas capaces de aprender, crear y adaptarse constantemente. Una economía basada en la explotación busca exactamente lo contrario. Necesita obediencia absoluta y muy poca transformación. Tarde o temprano, ambos modelos estaban destinados a chocar, porque cada uno representaba una idea completamente distinta sobre el futuro. Cuando finalmente estalló la guerra, millones de personas creyeron que todo dependía de las batallas que aparecerían en los periódicos.
Sin embargo, detrás de cada enfrentamiento militar existía otra batalla mucho más silenciosa. Era la lucha entre dos formas de entender el crecimiento económico. Una miraba hacia el pasado, intentando conservar una estructura que había generado enormes fortunas. La otra apostaba por una expansión industrial capaz de multiplicar la riqueza mediante nuevas tecnologías y nuevos mercados. Esa es precisamente una de las razones por las que algunos acontecimientos históricos producen cambios tan profundos. Cuando termina una guerra, no solo cambia el mapa político, también cambian los grupos que concentran la riqueza, las oportunidades y la capacidad de influir sobre el resto de la sociedad. Por eso conviene observar siempre quién emerge fortalecido después de cada gran crisis. Muchas veces ahí se encuentra la respuesta que casi nadie formula. Cuando el conflicto terminó, el país comenzó una transformación que superó cualquier expectativa. Enormes inversiones impulsaron la construcción de fábricas, puentes, ferrocarriles y centros urbanos. El paisaje empezó a modificarse con una velocidad impresionante. Donde antes predominaban los campos, aparecieron ciudades cubiertas por humo, acero y maquinaria. Para millones de personas, aquello simbolizaba el nacimiento de una nueva era. Para otras, significaba el final definitivo de un mundo que jamás volvería. Con esa transformación, surgieron figuras empresariales cuya influencia crecería mucho más allá de los límites de sus propias compañías. Ya no bastaba con producir bienes. El verdadero objetivo consistía en controlar cada etapa del proceso, desde la obtención de las materias primas hasta la distribución final. Quien lograba integrar toda la cadena adquiría una ventaja enorme sobre sus competidores. Poco a poco, comenzaron a construirse verdaderos imperios industriales capaces de influir en la economía nacional. Lo interesante es que el poder dejó de depender exclusivamente de la cantidad de tierra poseída. Ahora importaban las fábricas, las redes ferroviarias, la producción de acero, el petróleo y la capacidad para financiar nuevas inversiones. El centro de gravedad económico se desplazó silenciosamente. Muchos antiguos propietarios rurales perdieron protagonismo, mientras una nueva élite empresarial ocupaba su lugar. Pero aquí aparece una pregunta que muy pocas veces se plantea. Si el antiguo sistema desapareció, ¿realmente desapareció también la concentración del poder? La respuesta resulta mucho más compleja de lo que parece. Cambiaron los protagonistas, cambiaron las herramientas y cambiaron los discursos, pero el objetivo seguía siendo parecido: acumular suficiente influencia para decidir el rumbo de toda la economía. Ese detalle suele pasar inadvertido, porque la mayoría presta atención únicamente a las diferencias visibles. Sin embargo, quien observa con calma descubre un patrón constante. Cuando una forma de poder deja de ser eficiente, no necesariamente desaparece. Muchas veces simplemente evoluciona hacia otra estructura más sofisticada. Es como el agua que cambia de recipiente sin dejar de ser agua. Adopta una nueva forma, pero conserva su esencia. Esa evolución también transformó la relación entre las grandes empresas y la política. Conforme crecían las industrias, aumentaba la necesidad de leyes favorables, infraestructura pública y condiciones económicas estables. Poco a poco, los intereses empresariales comenzaron a acercarse cada vez más a los espacios donde se tomaban las decisiones nacionales. El dinero dejó de influir únicamente en los mercados. Empezó a influir también en la construcción de las reglas del propio mercado. Para muchas personas, aquello representaba un signo inevitable del progreso. Las ciudades crecían, aparecían nuevos empleos y la producción aumentaba año tras año. Sin embargo, debajo de ese extraordinario desarrollo, también surgían nuevas desigualdades, largas jornadas laborales, condiciones difíciles para miles de trabajadores y una enorme concentración de riqueza en manos de un grupo reducido. El escenario había cambiado, pero la tensión entre quienes acumulaban el poder y quienes sostenían el sistema con su esfuerzo seguía presente. Quizá esa sea una de las enseñanzas más incómodas de toda esta historia. Los problemas rara vez desaparecen por completo. Con frecuencia,
solo cambian de apariencia. Aquello que antes dependía de extensiones de tierra ahora comenzaba a depender de fábricas gigantescas. Lo que antes se medía por la cantidad de plantaciones empezaba a medirse por la producción de acero, petróleo y maquinaria. El juego seguía avanzando, pero las reglas se volvían cada vez más complejas. Si observamos nuestro propio tiempo, encontramos algo parecido. Muchas personas siguen creyendo que el verdadero poder pertenece exclusivamente a quienes aparecen frente a las cámaras o encabezan los gobiernos. Sin embargo, la historia enseña que detrás de las figuras visibles suelen existir estructuras mucho más profundas que permanecen activas durante generaciones enteras. Comprender esa diferencia no significa caer en el miedo. Significa desarrollar una mirada más amplia para distinguir entre los acontecimientos pasajeros y las fuerzas que realmente transforman el mundo. Mientras millones celebraban el triunfo de la nueva economía industrial, comenzaba a gestarse otra transformación todavía más silenciosa. Algunos empresarios comprendieron que fabricar productos podía generar enormes ganancias, pero controlar el dinero que financiaba esas fábricas ofrecía un poder mucho mayor. Esa intuición cambiaría nuevamente las reglas del juego y abriría el camino hacia una forma de influencia casi invisible que terminaría extendiéndose mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Cuando las fábricas comenzaron a multiplicarse por todo el territorio, muchos creyeron que la carrera por el poder había llegado a su punto más alto. Enormes chimeneas cubrían el horizonte. Los trenes atravesaban el país transportando mercancías y ciudades enteras crecían alrededor de complejos industriales que nunca parecían detenerse. Para cualquier observador resultaba lógico pensar que quienes controlaban aquellas instalaciones dominarían el futuro durante generaciones. Sin embargo, mientras millones dirigían la mirada hacia las máquinas, un grupo mucho más reducido empezaba a descubrir que existía una fuente de poder todavía más silenciosa y mucho más rentable. Imagina a dos personas. Una posee una panadería muy exitosa. Todos los días vende cientos de piezas de pan y obtiene buenos ingresos. La otra no fabrica absolutamente nada. Simplemente presta dinero para que decenas de panaderías compren hornos, harina y maquinaria. Cuando una tienda prospera, recibe intereses. Cuando fracasa, también conserva garantías que le permiten recuperar buena parte de su inversión. Al cabo de algunos años, quien parecía no producir nada, termina controlando a quienes realmente producen. Esa sencilla historia explica una transformación que cambió el equilibrio económico del mundo. Los grandes industriales comprendieron poco a poco que fabricar acero, petróleo o maquinaria exigía enormes cantidades de capital. Cada nueva planta requería inversiones gigantescas, nuevas líneas ferroviarias, trabajadores especializados y tecnologías cada vez más costosas. Mantener ese ritmo de crecimiento ya no dependía únicamente del talento empresarial. Dependía del acceso permanente al financiamiento. Quien pudiera decidir hacia dónde fluía el dinero, tendría una influencia superior incluso a la de los dueños de las fábricas. Esa idea comenzó a expandirse con enorme rapidez. Los bancos dejaron de ser simples lugares donde guardar ahorros. Empezaron a convertirse en el corazón del nuevo sistema económico. Cada préstamo impulsaba una empresa. Cada inversión fortalecía un sector completo. Cada adquisición modificaba el equilibrio entre competidores. Lentamente, el centro del poder abandonó las cadenas de producción para instalarse en las oficinas donde se aprobaban créditos, fusiones y operaciones financieras. Lo más interesante es que ese cambio ocurrió sin grandes discursos públicos. Nadie despertó una mañana anunciando que la industria dejaría de ocupar el primer lugar. Simplemente sucedió. Como ocurre con las mareas, el movimiento fue constante, casi imperceptible. Mientras la atención seguía concentrada en las enormes fábricas, las decisiones verdaderamente importantes comenzaban a tomarse en salas de reuniones donde pocas personas conocían siquiera los nombres de quienes participaban. Esa diferencia resulta fundamental para comprender cómo evoluciona cualquier sistema de poder.
Las estructuras más fuertes casi nunca buscan llamar la atención. Al contrario, funcionan mejor cuando pasan desapercibidas. Quien controla el escenario visible recibe todos los aplausos, pero también todas las críticas. Quien controla los mecanismos invisibles conserva una libertad mucho mayor para mover las piezas sin convertirse en el centro de la conversación. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa transformación alcanzó una dimensión completamente distinta. Gran parte de Europa y numerosas regiones de Asia quedaron devastadas. Ciudades enteras habían sido destruidas. Millones de personas intentaban reconstruir sus vidas. Y las economías necesitaban recursos urgentes para volver a funcionar. Mientras tanto, Estados Unidos conservaba buena parte de su capacidad productiva y acumulaba una posición financiera extraordinariamente sólida. Aquel momento representó una oportunidad histórica que redefiniría el orden económico internacional durante muchas décadas. La mayoría recuerda ese periodo por los tratados diplomáticos, la reconstrucción y el inicio de una nueva etapa de cooperación entre países. Sin embargo, detrás de esos acontecimientos, también se diseñaba una arquitectura financiera, destinada a influir sobre el funcionamiento de la economía mundial. El dinero ya no sería únicamente un medio de intercambio. Comenzaría a convertirse en una herramienta estratégica capaz de ampliar la influencia de una nación mucho más allá de sus fronteras. A partir de entonces, la confianza adquirió un valor comparable al de cualquier recurso natural. Durante siglos, muchas monedas habían dependido principalmente del respaldo material que ofrecían los metales preciosos. Ahora, el escenario empezaba a modificarse. Cada decisión relacionada con la emisión monetaria, las reservas internacionales y los préstamos adquiría una importancia creciente. Quien participara en la construcción de esas reglas tendría la posibilidad de orientar el rumbo de numerosos países sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. Ese cambio suele resultar difícil de percibir porque no produce imágenes espectaculares. No aparecen columnas de humo ni grandes batallas. Las transformaciones ocurren dentro de documentos, acuerdos internacionales, instituciones financieras y contratos que pocas personas leen con detenimiento. Precisamente por eso generan un impacto tan profundo. Cuando las reglas cambian desde la base, millones de decisiones individuales terminan siguiendo una dirección completamente diferente sin que la mayoría sea plenamente consciente de ello. Piensa en un río que abastece a varias comunidades. Durante mucho tiempo todos observan únicamente el agua que llega hasta sus casas. Un día, alguien decide construir una presa varios kilómetros más arriba. Desde ese instante, ya no necesita visitar cada pueblo para controlar el suministro. Basta con administrar el punto donde nace el flujo principal. Algo parecido sucede cuando el poder deja de concentrarse en la producción y comienza a concentrarse en la circulación del dinero. Para quienes observaban el mundo desde fuera, la prosperidad parecía imparable. Nuevas empresas crecían, el comercio internacional se expandía y el consumo aumentaba año tras año. Muchas familias mejoraban sus condiciones de vida y aparecían oportunidades que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, debajo de esa prosperidad también se fortalecía una dependencia cada vez mayor respecto a los grandes centros financieros, capaces de decidir qué proyectos recibirían recursos y cuáles quedarían al margen. Esa realidad no implica que todo avance económico sea negativo. Al contrario, el desarrollo tecnológico, la innovación y el intercambio internacional han generado enormes beneficios para millones de personas. La verdadera cuestión consiste en comprender cómo se distribuye el poder dentro de ese proceso. Cuando un número muy reducido de actores concentra la capacidad de financiar, invertir o retirar capital, su influencia puede extenderse mucho más allá del ámbito económico. Quizá por eso algunos acontecimientos aparentemente pequeños producen consecuencias enormes. Una modificación en las tasas de interés puede afectar millones de empleos.
Una decisión tomada por instituciones financieras puede alterar el valor de monedas, empresas o materias primas en distintos continentes. Para quien observa únicamente la superficie, esos cambios parecen impredecibles. Pero quien comprende la lógica del sistema, descubre que muchas veces responden a incentivos profundamente conectados entre sí. Esa comprensión también ofrece una enseñanza útil para la vida cotidiana. Muchas personas dedican todo su esfuerzo a resolver únicamente los problemas visibles. Trabajan más horas cuando disminuyen sus ingresos, buscan nuevos clientes cuando bajan las ventas o cambian de empleo cuando aparece una dificultad. Todas esas decisiones pueden ser necesarias, pero existe otra pregunta todavía más importante. ¿Qué estructura está generando constantemente esa situación? Cuando alguien aprende a identificar la causa profunda, deja de luchar únicamente contra los síntomas. Ese cambio de mentalidad distingue a quienes reaccionan de quienes se preparan. La historia demuestra que las grandes transformaciones comienzan mucho antes de que la mayoría las perciba. Primero, aparecen señales discretas, después pequeños ajustes. Finalmente, cuando todos hablan del cambio, este ya lleva años desarrollándose. Por esa razón, las personas que aprenden a observar los movimientos silenciosos suelen adaptarse con mayor facilidad a los nuevos escenarios. Sin embargo, la evolución del poder todavía no había terminado. Controlar el dinero representaba una ventaja inmensa, pero el mundo estaba a punto de entrar en otra etapa donde incluso el capital financiero comenzaría a compartir protagonismo con un recurso mucho más difícil de medir. Un recurso invisible que viaja a la velocidad de la luz, que cruza fronteras en segundos y que hoy acompaña prácticamente cada decisión humana. Cuando ese nuevo elemento apareció, las antiguas fábricas dejaron de ocupar el centro de la historia, y el verdadero campo de batalla empezó a trasladarse hacia la información, la tecnología y los datos que millones de personas entregaban cada día sin imaginar el valor que realmente tenían. Durante mucho tiempo, el éxito de una empresa podía medirse por el tamaño de sus fábricas, por la cantidad de trabajadores que contrataba o por el volumen de mercancías que producía. Las fotografías de aquella época mostraban enormes edificios industriales, largas filas de camiones y ciudades enteras creciendo alrededor de complejos manufactureros. Parecía imposible imaginar un futuro donde esos símbolos dejaran de representar la máxima expresión del poder económico. Sin embargo, mientras la mayoría seguía observando el humo que salía de las chimeneas, el verdadero centro de gravedad comenzaba a desplazarse lentamente hacia un lugar que casi nadie podía ver. El cambio no ocurrió porque las fábricas dejaran de ser útiles. Ocurrió porque producir dejó de ser la actividad más rentable para quienes entendían cómo funcionaba el siguiente nivel del juego. Fabricar exigía invertir enormes cantidades de tiempo, contratar miles de empleados, asumir riesgos laborales y enfrentar una competencia cada vez más intensa. Controlar el capital, la propiedad intelectual y los mercados ofrecía beneficios mucho mayores con responsabilidades mucho menores. Esa diferencia transformó silenciosamente la manera en que se acumulaba la riqueza. Imagina a un agricultor que trabaja todos los días bajo el sol para cosechar frutas. Ahora imagina a otra persona que no cultiva un solo árbol, pero posee el mercado donde todos los agricultores están obligados a vender su producción. Cuando la cosecha es abundante, gana dinero gracias al volumen de ventas. Cuando la cosecha es escasa, también obtiene ingresos porque controla el espacio donde se realiza el intercambio. Con el paso del tiempo, el mercado termina siendo más poderoso que los propios campos. Esa metáfora ayuda a comprender por qué el poder comenzó a alejarse de la producción y a acercarse cada vez más al control de los flujos económicos. A finales del siglo XX, la globalización aceleró esa transformación. Miles de empresas descubrieron que fabricar en países con salarios más bajos reducía enormemente sus costos. Muchas plantas industriales cerraron sus puertas mientras nuevas instalaciones aparecían en distintas regiones de Asia y otras partes del mundo. Para millones de trabajadores, aquello significó incertidumbre,
Ciudades que durante décadas habían vivido del acero, del automóvil o de la maquinaria empezaron a perder empleos, habitantes y oportunidades. Desde fuera, parecía una simple búsqueda de eficiencia. Producir donde resultara más barato era presentado como una decisión lógica dentro de una economía cada vez más conectada. Pero detrás de esa explicación existía otra realidad mucho más profunda. El verdadero valor ya no residía únicamente en fabricar un producto. Residía en controlar la marca, las patentes, el diseño, la distribución y el acceso a los consumidores. Quien dominaba esos elementos podía obtener enormes beneficios aunque nunca tocara una línea de producción. Esa fue una de las grandes lecciones del nuevo siglo. El activo más valioso dejó de ser necesariamente una máquina o una fábrica. Comenzó a ser el conocimiento. Una idea protegida por derechos de propiedad intelectual podía generar más riqueza que toneladas de materias primas. Un programa informático podía valer más que enormes complejos industriales. Una plataforma digital podía conectar a millones de personas sin necesidad de producir directamente aquello que consumían. Conforme avanzaba esa transformación, apareció otro recurso cuya importancia crecía día tras día: los datos. Cada búsqueda realizada en Internet, cada compra, cada conversación, cada fotografía compartida y cada ubicación registrada comenzaban a formar parte de un inmenso flujo de información. Al principio, muy pocas personas comprendían el verdadero valor de esos registros. Parecían simples huellas digitales sin mayor importancia. Sin embargo, quienes observaban el panorama completo descubrieron que conocer el comportamiento de millones de individuos podía convertirse en una ventaja extraordinaria. Piensa en un comerciante que durante años atiende a los mismos clientes. Conoce sus gustos, porque conversa con ellos todos los días. Sabe cuándo compran más, qué productos prefieren y cuáles evitan. Ahora imagina esa misma capacidad, multiplicada por cientos de millones de personas y respaldada por algoritmos capaces de analizar patrones imposibles de detectar para un ser humano. Eso cambió completamente las reglas del juego. La información dejó de servir únicamente para entender el mercado. Empezó a utilizarse para anticipar decisiones, influir en comportamientos y construir modelos de negocio completamente nuevos. Por esa razón, muchas de las empresas más valiosas del mundo ya no necesitaban poseer grandes cadenas de producción. Su fortaleza residía en plataformas tecnológicas, programas informáticos, sistemas operativos, redes sociales y servicios digitales capaces de acompañar la vida cotidiana de millones de usuarios. Mientras algunos seguían midiendo el poder por la cantidad de edificios o fábricas, otros comprendían que el recurso más importante viajaba invisible a través de cables, satélites y centros de datos distribuidos por todo el planeta. Ese cambio también modificó la naturaleza del liderazgo económico. Durante gran parte del siglo XX, los grandes empresarios eran conocidos principalmente por los productos que fabricaban. Ahora comenzaban a destacar compañías cuya verdadera actividad consistía en organizar información, conectar personas o administrar enormes ecosistemas digitales. La riqueza dejaba de depender exclusivamente del mundo físico para instalarse cada vez más en el terreno intangible. Sin embargo, existe un detalle que pocas veces recibe suficiente atención. Cuanto más invisible se vuelve el poder, más difícil resulta comprender dónde se encuentra realmente. Una fábrica puede verse desde varios kilómetros de distancia. Un puerto comercial puede aparecer en cualquier mapa. Pero una red de servidores, un conjunto de algoritmos o una estructura financiera internacional rara vez producen imágenes capaces de despertar la misma atención pública. Precisamente por eso ejercen una influencia tan discreta. Ese fenómeno también alcanzó a los grandes fondos de inversión. Muchas personas conocen los nombres de las empresas que fabrican automóviles, teléfonos o medicamentos. Son mucho menos quienes prestan atención a los accionistas que poseen participaciones en cientos de compañías al mismo tiempo.
Esa red de inversiones permitió que un número reducido de instituciones ampliara enormemente su capacidad para influir sobre sectores completamente distintos, sin necesidad de administrar directamente cada empresa. El resultado fue un escenario donde las conexiones comenzaron a importar más que los objetos. La propiedad se volvió más compleja. Las decisiones dejaron de depender únicamente de un consejo directivo aislado y pasaron a relacionarse con estructuras financieras distribuidas por numerosos países. Para el ciudadano común, ese entramado parecía imposible de comprender. Sin embargo, la lógica seguía siendo la misma que había acompañado toda la historia. Quien controla el punto donde convergen los intereses de muchos actores termina adquiriendo una posición privilegiada. Quizá en este momento te preguntes, ¿qué relación guarda todo esto con tu propia vida? La respuesta es mucho más cercana de lo que parece. Cada vez que aceptamos condiciones sin comprender cómo funcionan, ocurre con las finanzas personales, con la información que consumimos y también con el tiempo que dedicamos a determinadas actividades. Comprender las reglas invisibles no garantiza el éxito inmediato, pero reduce enormemente la posibilidad de caminar durante años en la dirección equivocada. Esa es la razón por la que las personas verdaderamente despiertas no se limitan a seguir las tendencias del momento. Observan quién obtiene beneficios cuando todos corren hacia la misma dirección. Analizan qué intereses aparecen detrás de los discursos más repetidos. Entienden que el miedo y la euforia suelen convertirse en herramientas muy eficaces para influir sobre las decisiones colectivas. Mientras la mayoría reacciona impulsivamente, ellas desarrollan la paciencia necesaria para mirar más allá del ruido. Pero ningún sistema permanece intacto para siempre. Cuanto mayor es la concentración del poder, mayores son también las tensiones que comienzan a acumularse bajo la superficie. La globalización, la tecnología y las finanzas habían construido una estructura extraordinariamente poderosa. Sin embargo, esa misma estructura empezaba a mostrar señales de desgaste. Nuevas potencias económicas surgían con rapidez. Millones de personas cuestionaban las reglas establecidas. Y dentro de la propia sociedad estadounidense aparecía un creciente sentimiento de inconformidad. Sin hacer demasiado ruido, el escenario comenzaba a cambiar otra vez y una nueva etapa estaba a punto de poner a prueba todo aquello que durante décadas había parecido inamovible. Ningún sistema construido por seres humanos permanece estable para siempre. Esa es una de las pocas reglas que la historia confirma una y otra vez. Cuanto más exitoso parece un modelo, mayor es la tentación de creer que durará para siempre. Sin embargo, es precisamente en el momento de mayor confianza cuando comienzan a formarse las primeras grietas. Casi nunca aparecen de manera espectacular. Nacen lentamente, ocultas bajo los indicadores de crecimiento, las cifras de ganancias y los discursos optimistas que llenan los medios de comunicación. Durante varios años, parecía que la globalización había encontrado la fórmula perfecta. Las grandes empresas producían donde los costos eran menores. Vendían en prácticamente cualquier país y obtenían beneficios extraordinarios gracias a redes comerciales que atravesaban continentes completos. Los mercados financieros funcionaban día y noche conectando inversiones de un extremo del planeta con el otro. Para muchos analistas, aquello representaba el triunfo definitivo de un modelo económico que ya no tendría rivales. Pero mientras algunos celebraban esa aparente estabilidad, millones de personas empezaban a experimentar una realidad muy distinta. En numerosas ciudades desaparecieron empleos que durante décadas habían sostenido a familias enteras. Muchos trabajadores descubrieron que podían ser reemplazados por mano de obra más barata ubicada a miles de kilómetros de distancia. Otros observaron cómo el costo de la vivienda, la educación y la atención médica aumentaba mucho más rápido que sus ingresos. Poco a poco comenzó a extenderse una sensación difícil de describir. El crecimiento económico seguía apareciendo en las estadísticas, pero una parte importante de la población sentía que ese crecimiento ya no llegaba hasta su vida cotidiana. Esa diferencia entre la percepción oficial y la experiencia diaria fue alimentando un profundo malestar.
Cuando una persona escucha constantemente que la economía atraviesa un gran momento, pero al mismo tiempo le cuesta cada vez más pagar sus gastos, inevitablemente comienza a desconfiar del relato dominante. Esa pérdida de confianza no surge únicamente por cuestiones materiales. También nace cuando las personas sienten que alguien más está escribiendo las reglas de un juego en el que ellas solo participan como espectadores. Imagina una carrera donde todos los corredores parten desde la misma línea de salida. Al principio parece una competencia justa. Sin embargo, conforme avanza la prueba, algunos descubren que otros reciben mapas, vehículos y caminos exclusivos mientras ellos continúan corriendo a pie. Tarde o temprano, dejan de creer que el resultado depende únicamente de su esfuerzo. Esa sensación comenzó a extenderse en muchos sectores de la sociedad. Ya no bastaba con trabajar más horas o estudiar durante más tiempo. Cada vez más personas tenían la impresión de que las oportunidades se distribuían de manera desigual desde el principio. Ese ambiente de frustración también favoreció el surgimiento de nuevas corrientes políticas y económicas. Muchos ciudadanos empezaron a cuestionar acuerdos comerciales, organismos internacionales y decisiones tomadas por instituciones que parecían demasiado alejadas de la realidad cotidiana. Por primera vez en mucho tiempo, surgía una pregunta incómoda. ¿Quién decide realmente las reglas del juego y a quién benefician esas reglas? Esa misma inquietud comenzó a sentirse fuera de Estados Unidos. Varios países que durante décadas habían aceptado un determinado orden internacional empezaron a construir estrategias propias para reducir su dependencia económica. Nuevas alianzas comerciales aparecieron con rapidez. Algunos gobiernos impulsaron sistemas de pago alternativos, fortalecieron sus industrias nacionales y buscaron diversificar sus relaciones económicas. No todos perseguían los mismos objetivos, pero compartían una idea central. Depender completamente de una sola estructura podía convertirse en una vulnerabilidad demasiado grande. Mientras tanto, la revolución tecnológica seguía avanzando con una velocidad difícil de imaginar apenas unos años antes. La inteligencia artificial, la automatización y el análisis masivo de datos abrían oportunidades extraordinarias, pero también generaban nuevas incertidumbres. Millones de empleos comenzaban a transformarse. Profesiones consideradas seguras durante décadas empezaban a enfrentar cambios profundos. Una vez más, la historia parecía repetir el mismo patrón. Quienes comprendían antes la dirección del cambio obtenían enormes ventajas. Quienes reaccionaban demasiado tarde encontraban un camino mucho más difícil. Lo verdaderamente interesante es que el conflicto ya no giraba únicamente alrededor del dinero. Ahora también involucraba el control de la información. Quien consigue orientar lo que millones de personas leen, escuchan o creen posee una influencia inmensa sobre las decisiones económicas, sociales y políticas. Esa realidad explica por qué la batalla contemporánea no siempre se libra con armas tradicionales. Muchas veces ocurre mediante algoritmos, plataformas digitales, campañas de comunicación y enormes cantidades de datos procesados en cuestión de segundos. Sin embargo, existe una enseñanza mucho más importante que cualquier discusión sobre gobiernos o corporaciones. El mayor riesgo no consiste únicamente en que existan estructuras poderosas. El verdadero peligro aparece cuando las personas dejan de hacerse preguntas. Uma sociedade que renuncia a observar criticamente seu entorno entrega voluntariamente uma parte de sua liberdade. Por el contrário, uma comunidade formada por indivíduos capazes de analisar, comparar y reflexionar resulta mucho más difícil de manipular. Por esa razón, este viaje nunca tuvo como objetivo convencerte de aceptar una explicación única sobre la historia. El propósito ha sido mucho más sencillo y también mucho más valioso. Invitarte a mirar debajo de la superficie. Cuando aprendes a identificar los incentivos que mueven a las personas y a las instituciones, muchas situaciones aparentemente confusas comienzan a adquirir sentido. Descubres que detrás de cada gran transformación existen intereses,
oportunidades y decisiones acumuladas durante años. Tal vez recuerdes nuevamente al viejo carpintero con el que comenzó esta historia. Mientras todos observaban las paredes que estaban por levantarse, él dedicaba unos minutos a estudiar el terreno. Comprendía que una casa puede parecer sólida durante algún tiempo, incluso si sus cimientos presentan pequeñas fracturas. Pero tarde o temprano, esas fracturas terminan apareciendo en las paredes. Exactamente lo mismo ocurre con cualquier sistema económico, político o social. Los problemas visibles suelen ser el reflejo de cambios mucho más profundos que comenzaron mucho antes. Eso no significa que el futuro esté escrito. Al contrario, la historia demuestra que las estructuras cambian precisamente porque las personas aprenden, se adaptan y desarrollan nuevas respuestas frente a los desafíos de cada época. Ninguna forma de poder ha permanecido intacta para siempre. Todas han evolucionado, se han transformado o han sido reemplazadas por otras cuando dejaron de responder a la realidad que las rodeaba. Quizá esa sea la mayor fuente de esperanza. Comprender los mecanismos del pasado no sirve para vivir con miedo. Sirve para actuar con mayor claridad en el presente. Quien entiende cómo cambian las reglas desarrolla una capacidad extraordinaria para prepararse antes que los demás, deja de perseguir cada noticia alarmante y comienza a concentrarse en tendencias de largo plazo. Aprende a distinguir entre el ruido pasajero y las transformaciones que realmente modificarán su vida. Si después de escuchar esta historia sientes que observas el mundo con una perspectiva diferente, entonces el viaje habrá cumplido su propósito, porque el conocimiento más valioso no es aquel que llena la memoria de datos, sino el que cambia la forma en que interpretamos la realidad. Cuando eso ocurre, dejamos de caminar únicamente siguiendo a la multitud y empezamos a construir nuestro propio criterio. Esa es precisamente la misión de Grate Furne. Explorar las historias que suelen permanecer ocultas detrás de los acontecimientos más conocidos. Conectar los hechos con sus causas profundas y ayudarte a desarrollar una mirada más amplia sobre el mundo que compartimos. Si decides continuar este camino con nosotros, descubrirás que cada episodio es una invitación a observar aquello que casi todos pasan por alto, porque, al final, las mayores transformaciones nunca comienzan donde todos están mirando, sino en aquellos lugares silenciosos donde muy pocos se detienen a observar. Cuando observamos toda esta historia desde una mayor distancia, descubrimos que nunca se trató únicamente de plantaciones, fábricas, bancos o plataformas digitales. Todos esos elementos fueron cambiando con el paso del tiempo. Lo que permaneció constante fue la búsqueda de una forma cada vez más eficiente de conservar la influencia sobre los recursos, la información y las decisiones que moldean la vida de millones de personas. Esa evolución explica por qué cada generación creyó estar viviendo una época completamente diferente, cuando en realidad muchas de las preguntas fundamentales seguían siendo las mismas. ¿Quién establece las reglas? ¿Quién obtiene el mayor beneficio cuando el sistema cambia? ¿Quién posee la capacidad de anticiparse mientras la mayoría apenas reacciona? Esas preguntas han acompañado a la humanidad durante siglos y probablemente continuarán haciéndolo mientras existan sociedades organizadas. Quizá el error más común consiste en imaginar el poder como algo visible. Solemos asociarlo con edificios imponentes, gobiernos, grandes fortunas o personajes conocidos. Sin embargo, la historia demuestra que las estructuras más influyentes suelen actuar con discreción. Cuanto menos evidente resulta un mecanismo, mayor es la posibilidad de que permanezca funcionando durante largos periodos sin despertar demasiadas sospechas. Esa es una de las razones por las que comprender los procesos resulta mucho más importante que memorizar nombres o fechas. Piensa nuevamente en aquella casa construida por el viejo carpintero. Cualquiera podía admirar las paredes recién pintadas o los detalles de las ventanas. Muy pocos dedicaban tiempo a observar los cimientos ocultos bajo la tierra. Sin embargo, era precisamente allí donde se decidía si la vivienda resistiría las tormentas de los siguientes años. Lo mismo sucede con las economías, las instituciones y las sociedades. Los acontecimientos visibles captan nuestra atención,
Pero las fuerzas que realmente determinan el rumbo suelen encontrarse mucho más abajo. En las últimas décadas, el escenario ha seguido transformándose a una velocidad extraordinaria. La inteligencia artificial aprende cada día con mayor rapidez. Los sistemas automatizados reemplazan tareas que antes parecían exclusivamente humanas. Las monedas digitales, la computación en la nube, la biotecnología y el análisis masivo de información comienzan a redefinir industrias completas. Muchas personas contemplan estos cambios con entusiasmo, otras sienten incertidumbre. Ambas emociones son comprensibles, porque cada revolución tecnológica modifica la forma en que trabajamos, nos comunicamos y entendemos el valor. Pero aquí aparece una diferencia decisiva. Algunas personas observan únicamente las herramientas. Otras intentan comprender las reglas que esas herramientas están modificando. Esa diferencia marca el inicio de dos caminos completamente distintos. Quien solo persigue la novedad corre el riesgo de permanecer siempre un paso detrás. Quien aprende a identificar los patrones desarrolla una capacidad mucho más valiosa. Puede adaptarse incluso cuando la tecnología vuelve a cambiar. Esa adaptación comienza con una actitud sencilla: cuestionar sin caer en el cinismo. Aprender sin aceptar ciegamente cualquier versión. Escuchar diferentes perspectivas antes de formar una conclusión propia. El pensamiento crítico no consiste en desconfiar de todo. Consiste en construir criterios sólidos para distinguir entre los hechos, las interpretaciones y los intereses que muchas veces acompañan a ambos. Si algo enseña este recorrido es que ninguna estructura permanece eterna. Los imperios comerciales parecían invencibles hasta que aparecieron nuevas rutas marítimas. Las grandes plantaciones dominaron durante décadas hasta que la industria transformó la economía. Las fábricas ocuparon el centro del mundo hasta que las finanzas ampliaron su influencia. Después llegaron la información, los algoritmos y los datos. Mañana surgirán herramientas que hoy apenas comenzamos a imaginar. La transformación nunca se detiene. Por eso, el conocimiento más importante no consiste en adivinar cuál será la próxima tecnología o cuál será la siguiente potencia económica. La verdadera ventaja aparece cuando desarrollamos la capacidad de comprender cómo cambian los sistemas. Esa habilidad permanece útil incluso cuando desaparecen las empresas, los gobiernos o las tendencias que hoy parecen indiscutibles. También conviene recordar que detrás de cada gráfico económico existen personas reales, familias que trabajan para construir un futuro mejor, emprendedores que asumen riesgos, estudiantes que intentan prepararse para profesiones que todavía no existen, trabajadores que enfrentan cambios inesperados. Comprender los grandes movimientos históricos tiene sentido únicamente si nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra propia vida y a mirar con mayor claridad el mundo que compartimos. Quizá nunca podamos controlar las fuerzas económicas que actúan a escala global. Tampoco podremos anticipar cada crisis o cada innovación. Pero sí podemos decidir cómo respondemos frente a esos cambios. Podemos fortalecer nuestra capacidad de aprender, diversificar nuestras habilidades, administrar con prudencia nuestros recursos y evitar convertirnos en simples espectadores de transformaciones que afectan directamente nuestro futuro. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando constantemente o construir una visión de largo plazo. Quienes reaccionan suelen moverse impulsados por el miedo o por la euforia del momento. Quienes desarrollan una mirada más amplia entienden que las decisiones verdaderamente importantes rara vez se toman bajo presión. Nacen de la observación, de la paciencia y del hábito de hacerse preguntas que otros prefieren evitar. Si has permanecido con nosotros hasta este momento, formas parte de un grupo de personas que decidió mirar un poco más allá de la superficie. Eso no significa poseer todas las respuestas. Significa haber dado un paso que muchas veces resulta más difícil, aceptar que la realidad suele ser más compleja de lo que parece y mantener la disposición para seguir aprendiendo incluso cuando las explicaciones sencillas resultan más cómodas.
Cada episodio de Great Furne nace precisamente con ese propósito. No buscamos ofrecer verdades absolutas ni sustituir tu propio juicio. Queremos invitarte a explorar los acontecimientos desde otra perspectiva, conectar piezas que normalmente aparecen separadas y despertar preguntas capaces de acompañarte mucho después de que termine el video. Porque las preguntas correctas suelen abrir más puertas que las respuestas apresuradas. La próxima gran transformación probablemente ya haya comenzado, mientras la mayoría todavía permanece mirando hacia otro lado. Tal vez ocurra en un laboratorio, en un centro de datos, en una nueva arquitectura financiera o en una tecnología que hoy parece insignificante. Nadie puede afirmarlo con absoluta certeza. Pero la historia nos recuerda una lección constante. Quienes aprenden a observar los cambios silenciosos suelen comprender el futuro antes de que el futuro se vuelva evidente para todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si esta historia despertó nuevas preguntas o cambió tu forma de mirar el mundo, comparte este video con alguien que también disfrute descubrir aquello que normalmente permanece oculto. Suscríbete a Great Furne para seguir explorando juntos las historias que moldean nuestro presente y nuestro futuro. Hasta nuestro próximo encuentro.